Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, muchas gracias por unirte. Y para todos mis suscriptores leales, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente ha estado en boca de todos, la crisis en el amor de Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo habéis oído bien, la pareja que conquistó corazones en Erkenci y que parecía tener una química innegable, ahora está en el ojo del huracán. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron las razones detrás de su supuesta ruptura? ¿Qué explicaciones dejaron a todos en shock? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a desglosar hoy. Vamos a analizar todo lo que sabemos, desde los rumores iniciales hasta las supuestas verdades que se han revelado. Prepárense para un viaje lleno de drama, especulaciones y, por supuesto, mucha emoción. Antes de empezar, quiero pedirte algo. Si te gusta este tipo de contenido, si te apasionan las series turcas, las noticias de celebridades y todo lo que gira en torno a este mundo, por favor, suscríbete al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este. No te olvides de activar la campanita para no perderte ninguno. Ahora sí, empecemos. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron la exitosa serie Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era innegable. Sus miradas, sus bromas, sus escenas románticas, todo hacía creer que lo suyo iba más allá de la ficción. Los fans, por supuesto, se volvieron locos con la posibilidad de que esta relación traspasara la pantalla. Era el sueño hecho realidad de muchos, la fantasía que se materializaba. El encanto de Can, su magnetismo y la dulzura de Demet, su sonrisa cautivadora, crearon una combinación perfecta que resonó en millones de corazones. La serie, un éxito rotundo, no solo catapultó a ambos actores a la fama internacional, sino que también alimentó la esperanza de un romance real que trascendiera los límites del guión. Y al principio parecía que iba en esa dirección. Hubo rumores, fotos, gestos que alimentaron la esperanza de todos. Se les veía juntos en eventos, se rumoreaba que pasaban tiempo juntos fuera del set. Era como un sueño hecho realidad para los fans. Las redes sociales se inundaban de fotos y vídeos que capturaban momentos compartidos, desde cenas románticas hasta paseos casuales. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, no tardaron en sumarse a la especulación, publicando artículos y análisis sobre la posible relación. Todo indicaba que la magia que veíamos en la pantalla se estaba trasladando a la vida real. Sin embargo, lamentablemente, el cuento de hadas no duró para siempre. La euforia inicial, la alegría de los fans y la expectativa de un romance duradero, pronto se vieron empañadas por sutiles señales de que algo no iba bien. La historia de amor que parecía destinada a ser, comenzó a mostrar grietas, fisuras imperceptibles al principio, pero que con el tiempo se hicieron más evidentes y preocupantes. Los primeros indicios de problemas comenzaron a aparecer sutilmente. Empezaron a distanciarse en redes sociales. Las interacciones, que antes eran constantes y públicas, se volvieron más escasas. Los me gusta y los comentarios, antes frecuentes y llenos de cariño, se redujeron drásticamente. Las fotos conjuntas, que solían inundar las cuentas de ambos, dejaron de aparecer. Los fans, siempre atentos, empezaron a notar el cambio y, por supuesto, a preocuparse. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la magia se había desvanecido? Era el principio del fin de su relación. La situación se hizo aún más evidente cuando comenzaron a circular rumores sobre discusiones y desacuerdos en el set de rodaje. Se decía que las tensiones entre ellos eran palpables y que incluso se habían negado a trabajar juntos en otros proyectos después de Erkenci. Las fuentes anónimas, los rumores provenientes de miembros del equipo de producción, las filtraciones en los medios, comenzaron a pintar un cuadro más sombrío de lo que los fans querían creer. Se hablaba de peleas, de momentos incómodos, de un ambiente tenso en el set. La chispa que antes los unía, parecía haberse convertido en una llama vacilante a punto de extinguirse. Pero, ¿cuáles fueron las verdaderas razones detrás de esta supuesta ruptura? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las posibles explicaciones que han surgido a lo largo del tiempo. Y créanme, hay de todo un poco. El misterio que rodea la separación de Can Yaman y Demet Özdemir ha generado un torbellino de teorías y conjeturas, cada una de ellas intentando arrojar luz sobre los motivos que llevaron al final de su historia.
Una de las teorías más populares, y quizás la más sencilla, es que la relación simplemente no era compatible fuera de la pantalla. La intensidad de la química que veíamos en Erkendzicus pudo haber sido alimentada por el guión, la dirección, y por supuesto el trabajo profesional de ambos actores. Una vez terminada la serie y sin la presión del rodaje, quizás descubrieron que sus personalidades y sus estilos de vida no encajaban tan bien como parecía. La presión de la fama, la exposición mediática y las agendas ocupadas pudieron haberles impedido construir una relación sólida y duradera. Las diferencias antes ocultas o minimizadas se hicieron más evidentes al estar fuera del foco de la serie. El ritmo frenético de sus vidas, los constantes viajes y compromisos profesionales, podrían haber dificultado el tiempo y la dedicación necesarios para mantener una relación. Otra explicación, más centrada en el ámbito profesional, sugiere que las ambiciones y los objetivos de cada uno chocaron. Can Yaman en ese momento estaba en la cúspide de su carrera y parecía estar muy interesado en expandir su carrera a nivel internacional. Tenía propuestas de trabajo en otros países, y estaba enfocado en consolidar su imagen como actor. Su ambición por conquistar nuevos mercados y la proyección global de su carrera pudieron haberlo llevado a tomar decisiones que priorizaban su trabajo por encima de su vida personal. Demet, por otro lado, también tenía sus propios proyectos y aspiraciones, pero quizás no estaba tan dispuesta a priorizar su carrera de la misma manera. Sus objetivos tal vez eran diferentes o su enfoque en el éxito profesional no era tan marcado como el de Can. Estas diferencias de enfoque pudieron generar tensiones y desacuerdos. Las exigencias de la fama, los compromisos laborales y las oportunidades profesionales podrían haberlos alejado, haciéndolos priorizar sus carreras individuales por encima de su relación. Y por supuesto, no podemos descartar la influencia de terceros. En el mundo del espectáculo, los rumores sobre supuestas infidelidades o terceras personas siempre están a la orden del día. Aunque no hay pruebas concretas, se especuló con la posibilidad de que alguna de las partes hubiera tenido un interés romántico en otra persona. Estos rumores, aunque no confirmados, contribuyeron a alimentar la especulación y a crear aún más drama. Las noticias de supuestas relaciones paralelas, los encuentros secretos y las sospechas de traición, fueron alimentando la intriga y sembrando dudas sobre la fidelidad y el compromiso de la pareja. Los medios de comunicación, siempre al acecho de un buen escándalo, no dudaron en publicar artículos que insinuaban la existencia de terceras personas, alimentando así la especulación y el morbo. Una de las explicaciones que dejaron a todos en shock, y que circuló con más fuerza en su momento, fue la supuesta intervención de los representantes de ambos actores. Se rumoreó que al ver el potencial comercial de la pareja, sus agentes y representantes habrían animado, e incluso forzado, una relación sentimental para aumentar la popularidad de la serie y de sus representados. El objetivo era claro: capitalizar el éxito de Erkendzicus y maximizar los beneficios económicos. La estrategia aparentemente funcionó a la perfección. La química entre Can y Demet, su aparente romance fuera de la pantalla y la expectación generada en torno a su relación, dispararon las audiencias de la serie, generaron un interés masivo en sus carreras y, en definitiva, aumentaron sus ingresos. Cuando la serie terminó y el beneficio económico se obtuvo, se habría puesto fin a esa falsa relación. La teoría de la relación orquestada, aunque nunca fue confirmada, causó un gran revuelo en el mundo del espectáculo. La idea de que el amor, la pasión y la emoción que sentíamos al ver a Can y Demet en la pantalla, fuera en realidad una estrategia de marketing, dejó a muchos fans desconcertados y decepcionados. Esto obviamente fue muy impactante para los fans, que habían invertido emocionalmente en la pareja. La idea de que su historia de amor fuera una mera creación de la industria, una maniobra para generar más atención, destrozó la ilusión de muchos seguidores. Además de estas explicaciones, también se habló de diferencias en cuanto a la personalidad. Can Yaman, con su personalidad extrovertida y carismática, siempre ha sido un imán de atención. Su encanto natural, su seguridad en sí mismo y su facilidad para socializar, lo convirtieron en una figura popular y mediática. Demet, por otro lado, es conocida por ser más reservada y discreta. Su personalidad, más introspectiva y tranquila, la hacía menos propensa a la exposición mediática y a los escándalos. Estas diferencias, aunque no necesariamente negativas, pudieron haber generado conflictos en la relación. La necesidad de Can de estar en el foco de atención, de ser el centro de las miradas, podría haber chocado con la necesidad de Demet de mantener su privacidad y su distancia.
La diferencia de estilos de vida, la forma de relacionarse con el público y la manera de afrontar la fama, pudieron haber creado roces y desencuentros. Es importante señalar que hasta la fecha, ni Kanyaman ni Demet Özdemir han confirmado públicamente las razones exactas de su ruptura. Ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, evitando comentar sobre el tema. Su silencio sin duda ha alimentado la especulación y ha mantenido el misterio. Su decisión de no hablar abiertamente sobre su separación ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos consideran que es una señal de respeto mutuo y de discreción, mientras que otros creen que es una forma de evitar la controversia y de proteger su imagen pública. La falta de información oficial ha dejado un vacío que ha sido llenado por todo tipo de rumores y conjeturas. Sin embargo, a pesar de la falta de confirmación oficial, la realidad es que la relación entre Kan y Demet parece haber terminado definitivamente. Ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y en sus nuevas relaciones. Kan ha seguido trabajando en proyectos internacionales, demostrando su talento y consolidando su fama en el extranjero. Su éxito en Italia con series como Viola come il mare ha confirmado su capacidad para conquistar nuevos mercados y para convertirse en una estrella global. Demet, por su parte, ha protagonizado nuevas series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes. Su participación en proyectos como Doğduğun Kaderindir y Adnfara ha consolidado su posición como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Y aunque la separación fue dolorosa para muchos fans, también hay que reconocer que ambos actores son profesionales, talentosos y han demostrado su valía en la industria del entretenimiento. Han superado juntos la tormenta, han continuado sus carreras y han seguido cosechando éxitos. Han demostrado su capacidad para reinventarse, para adaptarse a las circunstancias y para seguir adelante, a pesar de las dificultades. Han dejado atrás el pasado y se han enfocado en construir un futuro brillante y prometedor. En resumen, la crisis en el amor de Kanyaman y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de misterio. Aunque no hay una única explicación definitiva, las teorías y los rumores que han circulado a lo largo del tiempo nos dan una idea de las posibles razones detrás de esta supuesta ruptura. Desde la incompatibilidad fuera de la pantalla hasta las ambiciones profesionales, pasando por la influencia de terceros y las diferencias de personalidad, todo parece haber contribuido a este final. La verdad probablemente la conocemos solo ellos. Lo que sí sabemos es que ambos han dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas, y que su química en Erkenci seguirá siendo recordada por muchos años. Han creado un legado duradero, una historia de amor que, aunque no trascendió la pantalla, sigue emocionando y cautivando a millones de personas en todo el mundo. Su trabajo juntos, su profesionalismo y su talento han hecho que Erkenci se convierta en un clásico de la televisión turca. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la crisis en el amor de Kan y Demet. Ha sido un placer compartir con ustedes esta información y debatir sobre este tema tan interesante. Hemos explorado las diversas teorías, analizado los rumores y especulado sobre las posibles causas de la ruptura. Hemos intentado, en la medida de lo posible, arrojar luz sobre un tema que ha generado tanta expectación y controversia. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo. La suscripción, los comentarios y los me gusta son fundamentales para el crecimiento del canal y para seguir creando contenido de calidad. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que alguna de las teorías es más probable que otras? ¿Tienen alguna teoría propia? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. La interacción con ustedes, con mis suscriptores, es lo que hace que este canal sea especial y dinámico. Sus comentarios, sus sugerencias y sus preguntas son una fuente constante de inspiración y me ayudan a mejorar cada día. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es como una serie turca, siempre hay giros inesperados y finales sorprendentes.